Estos científicos solo intentaban recolectar una muestra cuando terminaron frente a frente con una legendaria criatura parecida a un ciempiés monstruoso. El insecto abrió sus enormes mandíbulas y se tragó por completo a uno de los científicos. Por fortuna, un robot de seguridad reaccionó rápidamente y utilizó su cañón láser para acabar con la criatura desde el interior. Sin embargo, después de sobrevivir por muy poco a aquel encuentro, los científicos todavía ignoraban que cosas mucho más aterradoras los esperaban en ese planeta. Así que hoy hablaremos de Murderbot y su primera temporada. En un futuro cercano, la tecnología humana supera los límites de la colonización interestelar. Para conseguir más recursos, la humanidad pone la mirada en planetas ricos en minerales, donde excava minas y extrae todo lo que necesita. Sin embargo, nadie esperaba que, dentro de aquellos mundos aparentemente desolados, habitaran aterradoras criaturas con forma de insectos gigantes. Para proteger a los trabajadores, una corporación minera desarrolla un nuevo tipo de robot de seguridad. Estas máquinas no solo están equipadas con armas láser de última generación, sino que también fueron diseñadas para pensar como los seres humanos. Con estos robots defensivos vigilando las instalaciones, la seguridad de los trabajadores finalmente queda garantizada. El protagonista, Murderbot, es una de esas unidades de seguridad enviadas por la compañía al planeta Cronos. Todos los días patrulla las minas para protegerlas de posibles ataques de insectos alienígenas. Sin embargo, Cronos es un mundo hostil y sin vida. No hay insectos ni ninguna otra criatura. Esto hace que Murderbot sea prácticamente inútil ante los ojos de los trabajadores, y algunos incluso se burlan de él quemándole el brazo con sopletes de soldadura. Lo que ninguno de ellos sabe es que Murderbot no es como los demás robots. Durante su fabricación, su chip central sufrió una falla que le permitió desarrollar conciencia propia. Mientras intenta liberarse del control de la corporación, Murderbot busca constantemente la manera de infiltrarse en los cortafuegos de la compañía. Después de varios meses de servicio, ya ha conseguido atravesar 3 niveles de protección sin que los servidores detecten nada. Cuando logre acceder al último nivel de autoridad administrativa, Murderbot será libre. En sus momentos libres, Murderbot también se ha vuelto adicto a las telenovelas. Su base de datos almacena miles de series dramáticas y disfruta cada una de ellas. Sin embargo, justo cuando está a punto de atravesar el último cortafuegos, sucede algo inesperado. Una tarde, 6 científicos llegan al planeta Cronos. El grupo planea viajar hasta la región más profunda del planeta para realizar una misión de investigación. Sin embargo, mientras compran el equipo necesario, la compañía minera obliga al equipo expedicionario a adquirir un robot de seguridad. Mensah, la líder del grupo, está molesta por esta exigencia de la corporación. Considera que los robots defensivos representan una forma de esclavitud y se niega a comprar uno. Además, como supuestamente no hay insectos en Cronos, cree que no necesitan ningún tipo de protección. Sin embargo, el director de la compañía les informa que, si no compran un robot, no podrán realizar la misión. Sin ninguna otra alternativa, el equipo acepta la condición a regañadientes. Para ahorrar dinero, Mensah decide no comprar un modelo nuevo y elige una unidad antigua. De esta forma, Murderbot es vendido al grupo a precio de liquidación. Después de varios días de viaje, el equipo llega a su destino. Los científicos instalan el campamento en un terreno despejado y comienzan a prepararse para iniciar su expedición. Durante los preparativos, Murderbot observa al equipo en secreto. Aunque el grupo parece convivir en armonía, existe cierta tensión entre sus integrantes. Esto resulta especialmente evidente con la bióloga Harada, quien tiene pareja, pero aún así coquetea constantemente con el físico Ratti. Murderbot ha visto situaciones parecidas en sus telenovelas y sabe que eso se conoce como infidelidad. No comprende por qué los humanos hacen ese tipo de cosas, pero sospecha que la situación podría volverse problemática. Cuando el campamento queda listo, el equipo comienza su investigación. 2 científicas llegan a un campo abierto y descubren la entrada de una nueva mina. Mientras ambas se concentran en recoger muestras, Murderbot, que patrulla desde una zona elevada, detecta un movimiento inusual bajo la tierra. Gracias a su programación como robot de combate, comprende inmediatamente que podría haber insectos. Murderbot emite una advertencia y les pide a Bharadwaj y Harada que evacúen el lugar. Sin embargo, en vez de escapar, ambas regresan para recoger sus muestras. En ese momento, un monstruoso ciempiés emerge de la tierra. Harada queda paralizada por el terror.
Al verla en peligro, Murderbot baja rápidamente por la montaña. Activa su arma láser y lanza una intensa ráfaga de disparos. El ciempiés enfurecido arroja a Bharadwaj hacia un lado y dirige toda su atención hacia Murderbot. Después abre su boca ensangrentada y se lo traga por completo. La criatura cree haber ganado, pero su estómago explota repentinamente. Sin embargo, después de la explosión, Murderbot descubre que el insecto en realidad tiene una segunda cabeza. La criatura intenta atacarlo con el otro extremo de su cuerpo, pero es demasiado corto para alcanzarlo. Al verse derrotado, el insecto gigante escupe a Murderbot y se retira rápidamente. Cuando la criatura desaparece, Murderbot levanta a Bharadwaj y se prepara para abandonar el lugar. Sin embargo, al acercarse a Arada, nota que ella lo observa con miedo. Durante la batalla, el abdomen de Murderbot había sido atravesado. Por suerte, Murderbot es un biorobot y una herida de ese tipo no afecta su funcionamiento. Para tranquilizar a Arada, Murderbot se quita la placa que cubre su rostro. Con su ayuda, Bharadwaj es llevada de regreso al campamento y después de recibir un tratamiento rápido, recupera el conocimiento. Murderbot también es trasladado a la cámara de reparación para arreglar las partes dañadas de su cuerpo. Sin embargo, no sabe que el momento en el que tranquilizó a Arada fue transmitido al campamento. El hecho de que un robot de seguridad se quitara la máscara y consolara a una humana despierta las sospechas del mecánico Guratín. Él recuerda que ese modelo no debería contar con funciones emocionales, por lo que no comprende cómo Murderbot pudo comportarse de esa manera. Mensa no le da demasiada importancia. Cree que la compañía probablemente actualizó sus sistemas. Además, en ese momento existe una preocupación mucho mayor que descubrir por qué el robot mostró empatía. Averiguar por qué hay insectos en esa región. Antes de llegar al planeta, la compañía había realizado un escaneo completo de Cronos. Los informes no mostraban ninguna señal de vida. Por eso, nadie entiende cómo puede haber insectos bajo la superficie. Mensa se siente un poco agradecida por la compra obligatoria. Si la compañía no los hubiera obligado a adquirir un robot de seguridad, Bharadwaj y Arada quizá no habrían sobrevivido. Mensa supone que el ataque del insecto fue un hecho aislado e informa a la compañía sobre lo sucedido, esperando que se tome la situación en serio. A la mañana siguiente, Mensa y Bharadwaj vuelan hacia una nueva zona para recoger más muestras. Como Murderbot todavía está siendo reparado, ambas se marchan sin seguridad. Poco después de que se van, Murderbot despierta repentinamente de su estado de espera. Al detectar que Mensa se marchó sin escolta, sus protocolos de seguridad se activan. Murderbot está a punto de seguir la nave cuando recibe una orden de Guratín. Debido al orden de prioridad, primero debe responder a la solicitud del mecánico. Guratín había notado algo extraño después de observar el comportamiento de Murderbot el día anterior. Como es un cyborg con un chip implantado en el cerebro, puede conectarse directamente con los sistemas de datos y controlar robots. Guratín sospecha que la programación de Murderbot tiene una falla y comienza a hacerle preguntas. Ante el interrogatorio, Murderbot se pone extremadamente nervioso. Si la compañía descubre que puede pensar de manera independiente, lo desactivará inmediatamente. Para ocultar la verdad, Murderbot menciona una cláusula de seguridad que permite a los robots utilizar protocolos de consuelo para ayudar a los humanos a mantenerse tranquilos durante una crisis. Sin embargo, antes de que pueda terminar, Guratín señala que únicamente los modelos más recientes cuentan con ese módulo. Al escuchar la explicación de Murderbot, Guratín descubre que la unidad fue reacondicionada recientemente. Guratín supone que Murderbot recibió el módulo durante esa actualización y sus sospechas desaparecen. Sin embargo, no nota que, cuando Murderbot menciona el reacondicionamiento, un recuerdo extraño aparece repentinamente en su memoria. En ese recuerdo, Murderbot observa a un robot asesinando a varios mineros dentro de un túnel oscuro. Sin embargo, debido a que faltan algunos archivos de su memoria, no consigue recordar qué ocurrió realmente en aquel lugar. Mientras tanto, Mensa y Bharadwaj llegan al nuevo sitio de recolección. Mensa sube por la ladera de una colina para instalar un receptor, pero cuando se encuentra a mitad del camino, el suelo comienza a temblar. Antes de que pueda reaccionar, un ciempiés gigantesco emerge detrás de ella. Al ver al enorme insecto, Mensa queda paralizada por el miedo. Intenta escapar, pero sus piernas no responden. Justo cuando Mensa creyó que iba a morir, ocurrió algo extraño. El ciempiés no la atacó, sino que fue absorbido hacia arriba por una fuerza invisible. Todavía conmocionada, Mensa subió hasta la cima de la colina y contempló una escena aún más extraña. Cientos de insectos se reunían alrededor de un cráter gigantesco
y quedaban atrapados contra una barrera blanca situada en el borde. Aunque luchaban por liberarse, ninguno conseguía escapar. Al ver el cráter, Bharadwaj lanzó un dron. Sin embargo, cuando el dispositivo se acercó, una interferencia lo arrastró repentinamente y desapareció en el interior del pozo. El extraño cráter dejó sorprendido a todo el equipo. Mensa sospechó que podría tratarse de algún tipo de construcción alienígena. Si lograban descubrir cómo funcionaba, aquella tecnología podría provocar un enorme avance para la humanidad. Sin embargo, Guratín no estaba convencido. La compañía minera ya había escaneado el planeta anteriormente. Si existiera una estructura de semejante tamaño, los satélites deberían haberla detectado. Los demás estuvieron de acuerdo, pues nada parecía tener sentido. Entonces Mensa recordó algo. Antes de que ellos recibieran aquella misión, otro equipo científico había sido enviado al planeta. Por eso, sospechó que su investigación podría estar relacionada con aquel dispositivo. El resto del grupo consideró que la teoría era posible. Para descubrir la verdad, Mensa decidió comunicarse con el otro equipo de investigación. Tal vez incluso podrían colaborar entre ellos. Sin embargo, cuando Mensah abrió el canal de comunicación, nadie respondió. Lo que el equipo ignoraba era que la otra expedición ya había sido eliminada por completo. Incluso sus robots de seguridad de última generación habían sido destruidos. El enorme dispositivo secreto que devoraba 100 pies gigantes quizá no pertenecía a una tecnología alienígena, sino que podía formar parte de algún aterrador experimento realizado por seres humanos. Al percibir que algo iba mal, Mensa se preparó para visitar el campamento de la otra expedición. Sin embargo, Guratín se opuso y consideró que únicamente debían informar sobre el descubrimiento. El equipo debía cumplir con las evaluaciones del ciclo de la misión. Si no completaba sus objetivos dentro del tiempo establecido. Sin embargo, Mensa ignoró su recomendación, mientras los demás integrantes tampoco mostraron interés en apoyarlo. Finalmente, Mensa eligió una solución intermedia. Ordenó que Guratín y la herida Bharadwaj permanecieran en el campamento y continuaran con la exploración, mientras ella viajaba con el resto del equipo hacia el campamento de la otra expedición. Si la misión del otro grupo abarcaba aquella zona, Mensa no intentaría competir por sus descubrimientos. En cambio, si todavía no habían encontrado el extraño dispositivo, ambos equipos podrían trabajar juntos. Antes de que Guratín pudiera responder, Mensa se marchó del campamento con los demás. Mientras observaba el desorden del lugar, Murderbot no tenía ningún deseo de relacionarse con aquellos humanos incomprensibles, así que comenzó a reproducir una aburrida telenovela. Justo cuando Murderbot empezaba a disfrutar del programa, su sistema recibió una alerta de intrusión. Al revisar la grabación, descubrió que Guratín había entrado a escondidas en la habitación de Arada, mientras todos se encontraban ausentes. Al observar la satisfacción de Guratín, Murderbot quedó sorprendido. Recordó una trama de sus telenovelas en la que los humanos que se comportaban de esa manera eran considerados pervertidos. Sin embargo, mientras Murderbot pensaba en lo desagradable que era Guratín, la radio de la nave sufrió una interferencia inexplicable. La alteración duró muy poco, y las comunicaciones regresaron rápidamente a la normalidad. Ratti, que pilotaba la nave, también notó la interferencia, pero Mensa revisó el panel y no encontró ninguna anomalía. Ella creyó que se trataba de una alteración provocada por las fluctuaciones magnéticas del planeta. No obstante, Ratti, debido a sus conocimientos de física, sintió que algo no encajaba. La interferencia se parecía más a un potente pulso electromagnético. Sin embargo, nadie sabía qué había generado aquella descarga. Mensa recordó el enorme pozo que absorbía a los 100 pies y comenzó a preguntarse si podían existir otros dispositivos similares en el planeta. Como el pulso no había afectado a la nave, el equipo decidió no darle demasiada importancia. Todavía faltaban varias horas para llegar al campamento de la otra expedición, así que los integrantes más cansados buscaron un lugar para dormir. Al ver que todos descansaban, Murderbot volvió a reproducir la telenovela para verla con tranquilidad. Murderbot estaba completamente concentrado en el programa cuando Mensa lo llamó. En realidad, ella quería que Murderbot pilotara la nave. Sin embargo, en cuanto la unidad se sentó, Mensa cambió repentinamente de tema y comenzó a hablar sobre sus problemas familiares. Mensa tenía 2 esposos y aquella situación la hacía sentirse agotada. Ante su conversación constante, Murderbot se sintió inmediatamente abrumado. No tenía ningún interés en escuchar asuntos tan tediosos, así que fingió no comprender y regresó a su puesto. Después de varias horas de viaje,
El equipo llegó finalmente al campamento de la otra expedición. Sin embargo, al aproximarse, descubrieron que toda la zona estaba rodeada por abundantes plantas verdes. Mensa recordaba claramente que los registros describían el planeta como un terreno árido e incapaz de albergar vegetación. Ratti sospechó que el otro equipo podría haber terraformado aquella región. Cuando la nave entró en las cercanías del campamento, el sistema de Murderbot recibió algunos datos. En el lugar se encontraban registrados 15 integrantes, aunque la información sobre su misión estaba encriptada. Además, Murderbot detectó varias señales anómalas que no pertenecían a ninguna comunicación humana. Al llegar al espacio aéreo del campamento, Mensa volvió a intentar establecer contacto, pero nadie respondió. Entonces le pidió a Murderbot que utilizara el canal de seguridad. Todos los robots de protección contaban con protocolos de colaboración instalados, por lo que aquellas frecuencias no podían ser afectadas por la interferencia. Sin embargo, los intentos de Murderbot por establecer comunicación tampoco recibieron respuesta. Esto dejaba únicamente dos posibilidades. Los robots de seguridad habían sido desactivados o habían sufrido alguna falla. Para descubrir qué había ocurrido en el campamento, Mensa decidió aterrizar. La nave descendió en un claro cercano y, apenas salieron, el equipo encontró numerosos cangrejos. Por su tamaño y apariencia, probablemente eran animales nativos del planeta, lo que indicaba que la compañía posiblemente había falsificado los registros de manera intencional. Después de avanzar por un pequeño sendero, el grupo se acercó al perímetro del campamento. Sin embargo, al llegar a la barrera de seguridad, Murderbot detectó una actividad extraña en el interior. Por eso pidió que Mensa y los demás esperaran afuera, mientras entraba primero para investigar. Mensa aceptó el plan de Murderbot. Tras atravesar el bosque, la unidad llegó al exterior del campamento y se conectó a su sistema para obtener permiso de entrada. Dentro de uno de los pasillos, Murderbot encontró un robot de seguridad de última generación. Al observar que la unidad estaba gravemente dañada, elevó la alerta de peligro al nivel rojo. Murderbot continuó avanzando por el corredor hasta llegar a la sala de control principal. La situación era terrible, pues el lugar estaba lleno de cadáveres. Después de examinarlos, confirmó que todos pertenecían a los integrantes del equipo de investigación. Ahora resultaba evidente por qué nadie respondía a sus comunicaciones. El campamento había sido invadido, y el estado de los cuerpos demostraba que el atacante había actuado con una brutalidad extrema. En ese momento, Murderbot notó algo extraño en uno de los robots de seguridad que permanecía tirado en el suelo. Creyendo que estaba desactivado, intentó encenderlo, pero la unidad despertó repentinamente. Se trataba de un modelo superior, aunque estaba gravemente dañado. Murderbot sabía exactamente qué secuencia de movimientos realizaría a continuación. Al observarlo, Murderbot encontró algo extraño. Ambos pertenecían al mismo tipo de unidad, por lo que sus sistemas deberían haberse conectado automáticamente al encontrarse cerca. No entendía por qué aquel robot lo había atacado. Murderbot accedió al sistema de control de la unidad y descubrió que alguien había modificado su programación. Sin embargo, justo cuando comenzó a recopilar los datos, una figura oscura apareció repentinamente detrás de él. Cuando Murderbot volvió a abrir los ojos, descubrió que había sido arrastrado hasta una plataforma. La unidad que lo había emboscado era uno de los robots de seguridad más recientes de la compañía. Aquel modelo no solo poseía los chips más avanzados, sino que su armadura y sus armas eran varias veces superiores a las de unidades antiguas como Murderbot. Murderbot intentó defenderse, pero descubrió que no podía controlar su cuerpo. Entonces inició un análisis de diagnóstico para identificar rápidamente los componentes dañados y encontrar algún método que le permitiera repararlos. Mientras el sistema realizaba el escaneo, el robot que lo había atacado sacó un extraño dispositivo. Murderbot lo reconoció de inmediato como un módulo de control. Si conseguían implantárselo, se convertiría en una marioneta y quedaría reducido a una simple herramienta. Murderbot comenzó a preguntarse si alguien había reprogramado maliciosamente a aquella unidad de seguridad. Cuando el dispositivo estaba a punto de ser colocado, Murderbot encontró una posible solución. Aprovechando un momento en el que el otro robot parecía distraído, completó rápidamente el diagnóstico, reparó de manera provisional algunas piezas dañadas y lanzó un ataque sorpresa. Aunque consiguió tomarlo desprevenido, Murderbot era un modelo antiguo y no podía competir contra una unidad nueva.
En poco tiempo fue dominado y quedó inmovilizado contra el suelo. El robot colocó el dispositivo en el cuello de Murderbot, quien perdió el conocimiento de inmediato. Durante la emboscada, Murderbot había enviado una advertencia a Mensah y a los demás, quienes todavía esperaban fuera del campamento. Como la situación no estaba clara, algunos miembros del equipo propusieron retirarse. Sin embargo, Mensah se negó a marcharse. Ordenó que los demás regresaran a la nave mientras ella permanecía cerca, para observar lo que ocurría. En el interior del edificio, el dispositivo comenzó a activarse, y Murderbot sintió cómo un nuevo código era introducido en su chip. Si el proceso terminaba, toda la información almacenada en su sistema sería eliminada. Justo cuando Murderbot creyó que estaba a punto de ser borrado, algo atravesó repentinamente al robot enemigo. Murderbot quedó visiblemente sorprendido al ver aparecer a Mensah. Aunque se sintió un poco emocionado, intentó conservar la calma y aparentar que era una unidad averiada. Murderbot comenzó a repetir una y otra vez las políticas de seguridad de la compañía, señalando que el incidente debía ser reportado. Al escuchar sus palabras desordenadas, Mensah creyó que estaba sufriendo una falla mecánica. Mientras avanzaban por el pasillo, Murderbot intentó retirar el controlador de su cuello. Sin embargo, cuando levantó el brazo, un programa bloqueó su movimiento. Murderbot necesitaba que Mensah lo ayudara a quitarse el dispositivo. Sin embargo, ella no tenía conocimientos de mecánica y no comprendía qué le estaba ocurriendo. Mientras Murderbot intentaba descubrir cómo advertirle, dos rayos láser atravesaron repentinamente el corredor. Al ver que el robot enemigo los perseguía, los protocolos de seguridad de Murderbot se activaron nuevamente. La unidad le indicó a Mensah que escapara primero mientras él cubría la retirada. Sin embargo, Mensah se negó a abandonar a Murderbot y lo arrastró hasta la sala de equipos del campamento. Apenas habían conseguido ocultarse cuando el robot entró detrás de ellos. Mientras tanto, los demás integrantes del grupo ya habían llegado a la nave. Cuando Ratty descubrió que Mensah había entrado sola al campamento, consideró que había sido una decisión imprudente y tomó varias armas para seguirla. Sin embargo, como no tenía autorización, no pudo atravesar la entrada del campamento. Cuando se preparaba para forzar la cerradura, una pared cercana explotó repentinamente. Mensah había destruido una salida para poder escapar. Al verla a salvo, Ratty finalmente se tranquilizó. Sin embargo, justo cuando se disponía a averiguar qué había ocurrido dentro del campamento, el robot rebelde apareció persiguiéndolos. Ratty intentó defenderse, pero fue derribado de inmediato por un disparo. Al ver que uno de sus compañeros había sido atacado, Murderbot quiso responder, pero todavía no podía controlar su cuerpo. Sin poder intervenir, observó cómo Mensah estaba a punto de ser asesinada. Sin embargo, justo cuando el robot se preparaba para atrapar a Mensah, una figura oscura cayó repentinamente desde lo alto y aplastó a la unidad hasta convertirla en chatarra. En cuanto el robot fue destruido, el controlador se desactivó. Murderbot se lo quitó inmediatamente del cuello. Después intentó eliminar el código que había sido implantado en su sistema, pero durante el proceso descubrió que sus permisos habían sido modificados. Murderbot le informó a Mensah que habían introducido un dispositivo de datos en su sistema y que las órdenes estaban a punto de terminar de descargarse. La única manera de impedirlo era destruirlo. Sin embargo, Mensah se negó. Estaba decidida a repararlo y llevarlo de regreso a Preservation. Al presenciar la escena, Mensah, Harada y los demás quedaron paralizados por un momento, sin saber cómo reaccionar. Justo cuando se preparaban para abandonar el lugar, una figura apareció repentinamente a lo lejos. Harada creyó que era el robot rebelde, así que recogió un arma del suelo y atacó primero. Después de escuchar un grito, Harada comprendió que la figura no era una unidad de seguridad, sino una superviviente del otro equipo de investigación. Todos corrieron inmediatamente hacia ella. Gracias a la mujer, descubrieron que el campamento no había sido atacado por los insectos gigantes del planeta, sino por su propio robot de seguridad. A excepción de ella, todos los integrantes de la expedición habían sido asesinados brutalmente por aquella unidad. Aunque todavía ignoraban por qué el robot se había rebelado, no era el momento de investigar. Mensah llevó al herido Ratty y al desactivado Murderbot de regreso a la nave. Después de varias horas de viaje accidentado, el grupo regresó sano y salvo a su campamento anterior. Bharadwaj colocó a Murderbot en el escáner de diagnóstico y descubrió que su cuerpo había sufrido daños graves. Además, confirmó que su programación había sido comprometida. Afortunadamente, Bharadwaj era experta en robótica.
Consiguió eliminar el código manipulado y comenzó a reparar a Murderbot. Mientras Bharadwaj trabajaba, Mensah se reunió con la superviviente que habían encontrado en el otro campamento. Su nombre era Levivi. Sin embargo, Levivi no formaba parte del equipo científico. Era una trabajadora de limpieza encargada de mantener las instalaciones ordenadas. Mensah había supuesto que la misión de aquel grupo estaba relacionada con los extraños dispositivos del planeta. Pero Levivi aseguró que su expedición también se dedicaba a estudiar el territorio y que no sabía nada sobre aquellas estructuras. Aunque Levivi no parecía estar mintiendo, Mensah percibió algo extraño en su mirada. Era evidente que ocultaba información, pero Mensah decidió no enfrentarla. Gracias al trabajo de Bharadwaj, el programa introducido en Murderbot fue eliminado por completo, y su cuerpo dañado quedó reparado poco después. Sin embargo, mientras todos esperaban a que Murderbot reiniciara su sistema, Guratin entró apresuradamente para advertirles que el código manipulado quizá no había sido eliminado por completo. Mientras Bharadwaj trabajaba, Guratin había accedido a la base de datos de Murderbot y había descubierto miles de telenovelas almacenadas en su interior. Como Murderbot era una unidad de seguridad que supuestamente no podía ver series, Guratin sospechó que aquellas telenovelas habían sido introducidas en su sistema por la persona que lo había hackeado. Priorizando la seguridad, Guratin propuso destruir a Murderbot en ese mismo momento, pero Mensah rechazó la idea. Ella pensaba que la limpieza de los datos había quedado incompleta, aunque Bharadwaj estaba segura de haber eliminado todo el código malicioso, e incluso había revisado el sistema 2 veces para evitar cualquier problema. Guratin sospechaba que la traición de la SecUnit quizá no había sido un accidente, sino parte de una conspiración de la compañía minera. Tal vez la empresa había manipulado su programación para obligarla a asesinar al equipo de exploración y así ocultar los extraños dispositivos del planeta. Mientras discutían sobre aquella posibilidad, Murderbot finalmente terminó de reiniciarse y despertó. Después de escuchar su análisis, todos consideraron que la teoría tenía sentido. Sin embargo, las unidades de seguridad contaban con cortafuegos, por lo que, si la programación no había sido alterada por alguien dentro de la compañía, resultaba difícil explicar quién había logrado infiltrarse en el sistema. Guratin seguía desconfiando y le preguntó a Murderbot por qué almacenaba tantas telenovelas en su base de datos. Para demostrar que no se había vuelto rebelde, Murderbot tuvo que confesar su afición por las series. Sin embargo, su respuesta no eliminó las sospechas de Guratin, sino que aumentó todavía más su preocupación. Cuando Murderbot se abalanzó repentinamente hacia adelante, todos los presentes se sobresaltaron. Murderbot estaba cansado de seguir fingiendo, así que les reveló que había desarrollado conciencia propia. Mensah había notado que algo era diferente en Murderbot desde que aterrizaron en el planeta. Sin embargo, la unidad nunca había intentado dañar a nadie, y por el contrario, había protegido al equipo en todo momento. Por eso, Mensah comprendió que no tenía malas intenciones. La líder le indicó a Murderbot que continuara cumpliendo con sus tareas de protección y aseguró que el equipo mantendría en secreto el hecho de que había desarrollado conciencia. Aunque la promesa de Mensah parecía sincera, Murderbot había visto miles de telenovelas y sabía que las promesas humanas muchas veces eran hipócritas. Incluso si Mensah no lo denunciaba, Guratin posiblemente lo haría. Sin embargo, aquel no era el momento para preocuparse por eso. Murderbot les recordó que debían activar la baliza de comunicación e informar sobre el ataque contra el otro equipo de exploración. Mensah abrió la computadora para contactar con la compañía, pero descubrió que el sistema de comunicaciones del planeta estaba desconectado. Al ver la alerta, Guratin comprendió por qué antes no habían podido comunicarse con el equipo de Levivi. La baliza debía haber sufrido alguna falla. Mientras discutían qué hacer, Murderbot sugirió activarla manualmente. Para conseguirlo, tendrían que viajar hasta su ubicación y conectarse directamente al sistema. La baliza solamente estaba desconectada y no parecía dañada, por lo que tal vez un reinicio bastaría para restaurar las comunicaciones. Mensah decidió pilotar la nave hasta la zona de la baliza. Si el problema era únicamente una desconexión, ella misma podría repararla. Como temía encontrarse con más insectos gigantes, llevó a Murderbot con ella. Durante el viaje, Mensah mencionó a Levivi, pues sentía que estaba engañando a todos. Murderbot también había percibido algo extraño en su comportamiento y compartió su análisis. Al descubrir que el equipo de Levivi no estaba relacionado con la compañía, Mensah comenzó a pensar que el ataque ocultaba un secreto mucho mayor.
Quizá los dispositivos encontrados anteriormente ni siquiera eran de origen alienígena. Mientras Mensah intentaba comprender la situación, la nave llegó a la zona de la baliza. Murderbot trató de acceder al sistema para reiniciarlo, pero la conexión fue rechazada. Al parecer, debían aterrizar y activar el equipo manualmente. Sin embargo, justo cuando Mensah buscaba una zona para descender, Murderbot detectó una bomba dentro de la baliza. Un instante después, la torre de comunicaciones explotó en el aire. Aunque Murderbot consiguió cambiar el rumbo antes de la detonación, la nave fue alcanzada por la explosión y terminó realizando un aterrizaje forzoso en un claro cercano. Murderbot examinó la nave y descubrió que los motores habían resultado dañados y necesitaban ser reparados. Mensah sospechó que la explosión de la torre no había sido accidental y que posiblemente había enemigos cerca. Por esa razón, le indicó a Murderbot que utilizara el manual del sistema para reparar la nave y abandonar la zona cuanto antes. Sin embargo, Murderbot había eliminado aquel archivo. La memoria de Murderbot estaba casi llena, y para poder almacenar más telenovelas, había borrado intencionalmente algunos datos de su disco. Por suerte, la base de datos de la nave conservaba una copia del manual, así que solamente tenía que descargarlo de nuevo. Mensah se mostró frustrada al escuchar la explicación, pero no lo culpó. En su lugar, le pidió que atendiera primero la herida que tenía en el cuerpo mientras ella descargaba el manual. Murderbot miró hacia abajo y descubrió una placa metálica incrustada en su abdomen. Al considerar que no era algo grave, simplemente la arrancó. Una vez dentro de la nave, Murderbot abrió el panel de acceso. Cuando localizaron la placa principal, descubrieron que varios circuitos habían sufrido un cortocircuito durante la explosión. Como no tenían piezas de repuesto, no podían repararla. Mientras Mensah intentaba encontrar una solución, Murderbot recibió una alerta que indicaba una falla en su cuerpo. La placa de metal no había dañado su circuito principal, pero sí había perforado el depósito de lubricante. Murderbot también descubrió el problema, aunque supuso que el lubricante restante sería suficiente y decidió ignorarlo. Sin embargo, mientras trabajaba en la placa principal, inclinó el cuerpo hacia adelante y provocó que el resto del líquido se derramara. Sin lubricante, el cuerpo de Murderbot no podía funcionar. Cuando intentó reaccionar, su sistema se apagó repentinamente. Mientras tanto, en el campamento, Guratin y los demás desconocían lo que había ocurrido con Mensah. Al revisar los registros transmitidos por la nave, Guratin descubrió que habían llegado a la zona de la baliza 20 minutos antes. El sistema mostraba que las comunicaciones se habían activado brevemente, pero después se habían interrumpido de manera repentina. Bharadwaj pensó que el equipo de comunicación podía haber fallado o haber sido destruido por los insectos gigantes, y que Mensah posiblemente estaba intentando repararlo. Sin embargo, Guratin sentía que algo no estaba bien. En ese momento, Levivi se acercó a la consola y reveló que la baliza ya presentaba problemas antes de que ellos llegaran al planeta. Además, los mapas y otros equipos proporcionados por la compañía también tenían fallas. Al escucharla, Guratin comprendió que había algo extraño en todo el planeta. Las zonas ausentes en los mapas posiblemente habían sido eliminadas de manera intencional por la empresa, y la baliza probablemente había sido desactivada manualmente. Pero si la compañía sabía que existían problemas en el planeta, no quedaba claro por qué continuaba enviando equipos de exploración. Mientras Guratin intentaba comprenderlo, Levivi, que hasta hacía unos momentos lloraba desconsoladamente, cambió repentinamente de actitud y se volvió hostil. Mientras tanto, Murderbot despertó después de permanecer inconsciente. Al abrir los ojos, descubrió un tubo conectado a su brazo, que introducía lubricante en su cuerpo. Mensah había encontrado la herida de Murderbot. Para salvarlo, desmontó un conducto de la nave y utilizó lubricante del motor para rellenar su depósito. Después de escuchar a Mensah, Murderbot encontró una forma de reparar la placa principal. La red neuronal situada en la espalda de la SecUnit rebelde estaba fabricada con el mismo material que los circuitos dañados, por lo que podían extraerla y utilizarla como reemplazo. Mensah consideró que el plan podía funcionar y, siguiendo las instrucciones de Murderbot, retiró la red neuronal de su espalda. Después de varias horas de trabajo, ambos terminaron las reparaciones. Murderbot encendió la nave y regresó al campamento junto a Mensah. Mientras tanto, Levivi obligaba a Guratin a acceder al sistema, pues necesitaba los mapas y los datos recopilados sobre el planeta. Levivi nunca había formado parte del equipo de exploración. En realidad, pertenecía a otra facción
y había sido ella quien manipuló el sistema de la Secunit que encontraron en el campamento. Bajo sus amenazas, Guratin abrió la base de datos. Sin embargo, justo cuando Levivi estaba a punto de descargar la información, Murderbot apareció repentinamente detrás de ella. Al descubrir que Murderbot seguía con vida, Levivi tomó a Guratin como rehén. Creía que una unidad de seguridad siempre priorizaría la vida del cautivo, pero Murderbot no siguió el protocolo. Murderbot le disparó a Levivi en la cabeza, dejando a Guratin completamente sorprendido. Poco después, Bharadwaj le informó a Mensah que Levivi tenía cómplices. La presencia de otra facción en el planeta confirmó las sospechas de Mensah. Sin embargo, no tenían tiempo para investigar más. Murderbot recomendó abandonar el planeta inmediatamente, pues no podía garantizar la seguridad del equipo si llegaban los aliados de Levivi. Al escuchar la advertencia, Mensah ordenó que todos recogieran sus pertenencias lo más rápido posible. Como el nivel de la amenaza era desconocido, Murderbot recomendó retirarse inmediatamente. Sin embargo, la baliza de comunicación estaba destruida, por lo que no podían contactar con la compañía, situada a años luz de distancia. Además, la nave del campamento era únicamente un vehículo de aterrizaje y no tenía capacidad para realizar viajes interestelares. Para empeorar la situación, el planeta estaba lleno de gusanos gigantes, y abandonar el campamento significaba quedarse sin refugio. Bharadwaj propuso concentrarse en reparar la baliza para comunicarse con la sede central. Guratin estuvo de acuerdo y consideró que era el plan más seguro. Mientras discutían las posibilidades, Murderbot detectó repentinamente una señal extraña. Al descubrir que la facción de Levivi se dirigía hacia el campamento, Mensah ordenó evacuar. El equipo subió rápidamente a la nave y se llevó todos los datos recopilados. Después de abandonar el campamento, llegaron hasta un claro rodeado de vegetación densa y bosque, un lugar adecuado para ocultarse. Murderbot les pidió que permanecieran allí mientras instalaba un sistema de alerta alrededor del perímetro. Sin embargo, después de que Murderbot se alejó, el equipo comenzó a discutir nuevamente. Pin Lee temía que la programación de la unidad no hubiera sido limpiada por completo. Si la facción de Levivi conseguía controlarla, todos estarían condenados. Por esa razón, Pin Lee propuso marcharse inmediatamente. Mensah consideró que la idea era demasiado imprudente y recordó que, sin Murderbot, los gusanos gigantes del planeta ya los habrían devorado. Mensah añade que la verdadera preocupación es la facción de Levivi. No saben nada sobre el enemigo, ni siquiera cuántos integrantes tiene o dónde se encuentra, por lo que Murderbot es indispensable. Sin su ayuda, el equipo realmente solo estaría esperando la muerte. Bharadwaj está de acuerdo con Mensah. Sin que los humanos que discuten lo sepan, cada una de sus palabras es transmitida por las cámaras de la nave directamente al chip de Murderbot. Al verlos discutir, Murderbot no siente ningún deseo de lidiar con aquellos humanos tan absurdos, y prefiere continuar viendo sus series. Sin embargo, justo cuando Murderbot termina de instalar el sistema de seguridad alrededor del perímetro y comienza a regresar, detecta unas extrañas fluctuaciones de energía en las cercanías. La aparición de un gusano gigantesco que emerge de la Tierra hace que los humanos dejen de discutir inmediatamente. Al localizar a sus presas, la criatura salta sobre la nave y comienza a buscar algún punto débil. Murderbot toma su arma y se prepara para disparar en caso de que consiga entrar. Pero mientras Murderbot mantiene toda su atención en el gusano que está sobre la nave, Bharadwaj mira hacia atrás y descubre algo todavía más aterrador. La presencia de otra criatura al otro lado de la ventana deja paralizados a todos los que están dentro de la nave. Murderbot la escanea, pero no encuentra ninguna coincidencia en su base de datos. Lo peor es que, al calcular únicamente su tamaño, Murderbot determina que la criatura pesa aproximadamente 10.000 kilogramos. Un solo golpe de sus garras sería suficiente para destruir la nave. Mientras el equipo entra en pánico, el nuevo monstruo no ataca la nave. En lugar de eso, dirige su atención hacia el enorme insecto que permanece sobre el techo. Al observar cómo las dos criaturas gigantes se enfrentan sobre la estructura de la nave, todos comienzan a preocuparse por si podrá soportar el impacto. En medio del enfrentamiento, ambos gusanos se sujetan repentinamente entre sí. Harada comprende de inmediato que en realidad no están peleando, sino apareándose. 3 minutos después, las dos criaturas abandonan el lugar. Murderbot abre la compuerta con cuidado y sale para investigar. En cuanto el equipo baja de la nave, descubre varios huevos de insecto justo al lado de la entrada. Al parecer, el calor producido por los motores había atraído a las criaturas.
Arada quiere recoger algunos huevos para estudiarlos cuando regresen al campamento. Sin embargo, justo cuando busca sus herramientas, una SecUnit desciende repentinamente desde el cielo. Al ver al robot, Murderbot reacciona de inmediato e intenta defenderse, pero al tratarse de un modelo antiguo, no puede competir contra aquella SecUnit y queda inmovilizado contra el suelo casi al instante. Bharadwaj y los demás intentan ayudarlo, pero no pueden hacer nada. Durante el forcejeo, la SecUnit aplasta accidentalmente los huevos de los insectos. Justo cuando el robot se prepara para acabar con todo el equipo, el gusano gigante regresa repentinamente y destruye a la SecUnit. Después, la criatura recoge los huevos que todavía permanecen intactos y abandona rápidamente el lugar. Una vez que el gusano se marcha, el equipo se oculta dentro del bosque. Poco después, el sistema de seguridad del campamento envía una alerta informando que alguien ha entrado en la base. En cuanto recibe la notificación, Mensa activa las cámaras del campamento y observa a 3 SecUnits de última generación recorriendo las instalaciones mientras buscan por todas partes. Cuando comprueban que el campamento está vacío, la SecUnit que encabeza el grupo accede al sistema de la base y copia toda la información almacenada. Afortunadamente, Mensa había transferido todos los datos de la investigación a un disco duro antes de abandonar el lugar. Evidentemente, aquel planeta minero debía ocultar algo extraordinario para que ese grupo estuviera tan desesperado por conseguir la información. En ese momento, Mensa observa un emblema particular en el brazo de una de las SecUnits. Al descubrir que pertenece a Grey Chris, la situación le parece todavía más extraña. Mensa conoce esa compañía. Grey Chris es un enorme conglomerado minero que posee miles de planetas ricos en recursos por toda la galaxia. Sin embargo, aquel territorio no les pertenece, por lo que nadie entiende por qué su equipo se encuentra allí. Mientras todos intentan comprenderlo, una mujer aparece frente a la cámara. Se trata de Rita, la líder del grupo. Rita admite que su equipo destruyó la baliza de comunicación, pero asegura que lo hizo para protegerlos y no para dejarlos atrapados. También afirma que llegaron con intenciones pacíficas e incluso propone trabajar juntos para poder escapar del planeta. Como prueba de sinceridad, Rita promete retirar a su equipo y dejar sobre una mesa la información necesaria para comunicarse con ella. Si el grupo de Mensa acepta la propuesta, podrá ponerse en contacto más adelante. Al escucharla, todos los que están dentro de la nave quedan sorprendidos. Aquello podría significar que Grey Chris no fue responsable de los primeros ataques y que tal vez existe otro enemigo en el planeta. Ratti propone comunicarse con ellos para obtener más información. Sin embargo, Murderbot considera que sería demasiado peligroso y sospecha que podría tratarse de una trampa, diseñada para hacerlos salir de su escondite y eliminarlos. Bharadwaj y Mensa están de acuerdo en que esa posibilidad no puede descartarse. Aún así, permanecer ocultos tampoco es una solución permanente, especialmente porque Guratín resultó herido durante el enfrentamiento anterior y necesita recibir tratamiento de inmediato. La cápsula médica continúa en el campamento. Después de pensarlo detenidamente, Mensa decide regresar primero a la base y ocuparse del problema de Grey Chris más adelante. Aunque la decisión de Mensa parece peligrosa, ella es la líder del equipo, y Murderbot no puede desobedecer sus órdenes. Por eso, les indica a todos que esperen dentro de la nave, mientras se dirige solo al campamento para inspeccionarlo. Si el lugar es seguro, les enviará una señal. Mensa acepta el plan. Después de abandonar el bosque, Murderbot regresa rápidamente al campamento y revisa cuidadosamente cada zona de la base. Solo después de confirmar que no existe ningún peligro, envía una señal para que Mensa y los demás regresen con la nave. El equipo lleva al herido Guratín hasta la cápsula médica. Sin embargo, Bharadwaj descubre que su herida está contaminada con huevos de insecto, lo que ha provocado una infección necrótica. Para salvarlo, tendrá que retirar quirúrgicamente todo el tejido dañado. El problema es que los anestésicos del campamento se han agotado, por lo que Guratín tendría que soportar la operación utilizando únicamente su fuerza de voluntad. Mientras todos se preocupan por la situación, Murderbot propone una solución. Aunque Guratín es humano, posee mejoras mecánicas tanto en el cerebro como en el cuerpo. Murderbot podría conectar ambos sistemas neuronales mediante su chip y bloquear temporalmente la capacidad de Guratín para sentir dolor. Bharadwaj considera que podría funcionar. Murderbot utiliza un cable de datos para conectar su sistema al chip neuronal de Guratín. En cuanto Guratín pierde el conocimiento,
Bharadwaj comienza la operación. Sin embargo, cuando el procedimiento está a punto de terminar, la conciencia de Guratin aparece repentinamente dentro del sistema de Murderbot. A través de la conexión con la base de datos, consigue observar algo aterrador. La conexión neuronal había transferido momentáneamente la mente de Guratin al sistema de Murderbot. Aunque solo duró unos instantes, tuvo acceso a toda la información almacenada en su base de datos. Además de descubrir sus miles de telenovelas, Guratin consigue acceder al pasado de Murderbot y encuentra un secreto capaz de cambiarlo todo. Cuando revela que Murderbot había asesinado anteriormente a 57 mineros, todos quedan completamente en silencio. Ante las acusaciones de Guratin, Murderbot asegura que no recuerda haber participado en aquella masacre. También explica que ese recuerdo podría ser únicamente información fragmentada, procedente de una programación que alguien instaló anteriormente en su sistema. Sin embargo, por más que intenta explicarlo, nadie parece creerle. Después de analizar la situación, Murderbot propone una solución intermedia. La unidad irá sola para negociar primero con Rita. Si descubre que el grupo realmente tiene intenciones pacíficas, Mensa podrá unirse posteriormente a la conversación. Mientras Murderbot negocia, el equipo de Mensa utilizará drones para infiltrarse en el campamento de Rita y evaluar el número de enemigos y la fuerza que poseen. Si todo resulta ser una trampa, pondrán en marcha un segundo plan. Murderbot deduce que el campamento de Rita debe contar con una baliza de comunicación de largo alcance. Bharadwaj podría utilizar un dron para acceder a ella de manera remota y enviar una señal de auxilio. Mientras tanto, Murderbot atraería al grupo de Rita hasta un campamento temporal utilizando una excusa. Una vez que todos estuvieran reunidos allí, activaría explosivos para eliminar la amenaza. Siguiendo las órdenes de Mensa, el equipo se dividió en 3 grupos. Bharadwaj permaneció en la base, vigilando los movimientos de Rita y preparada para iniciar el hackeo si las negociaciones resultaban ser una trampa. El grupo de Mensa y Guratin se dirigió primero al lugar de la negociación. Mientras Murderbot intentaba ganar tiempo, Guratin y Pin Lee rodearían la zona para infiltrarse en el campamento de Rita y examinarlo mediante drones. Una vez terminados los preparativos, los diferentes grupos se pusieron en marcha. Murderbot llegó solo al punto de encuentro y descubrió que Rita y su escuadrón ya lo estaban esperando. De inmediato, Murderbot detectó una señal de pulso que intentaba acceder a sus sistemas. Afortunadamente, su módulo receptor había resultado dañado durante los enfrentamientos anteriores. Aunque podía recibir la señal, no era capaz de decodificarla. La sospechosa acción de Rita confirmó los temores de Murderbot. La negociación realmente era una trampa. Para ganar tiempo, Murderbot improvisó un nuevo plan y mostró la cabeza arrancada de uno de los robots avanzados que habían derrotado anteriormente. Murderbot le ofreció a Rita ayudarla a eliminar al equipo de Mensa a cambio de una condición. Después de acabar con ellos, Rita tendría que desactivar su número de serie dentro de la base de datos de la compañía, permitiéndole obtener la libertad. Rita quedó sorprendida al descubrir que Murderbot había atravesado los cortafuegos de la corporación y desarrollado conciencia propia. Aunque aceptó la propuesta, continuó desconfiando de sus verdaderas intenciones. Para demostrar su sinceridad, Murderbot permitió que Rita intentara acceder a sus sistemas. La unidad contaba con permisos para entrar en el cortafuegos del campamento, por lo que la conexión podía proporcionarles información valiosa. Para verificar que decía la verdad, Rita ordenó a uno de sus asistentes conectarse al sistema de Murderbot. Antes de permitir la conexión, Murderbot eliminó de su base de datos todos los detalles relacionados con la operación para evitar que el enemigo descubriera el plan. Esto significaba que Bharadwaj tendría que ejecutar manualmente cada uno de los pasos. En la base, Rati y Bharadwaj comenzaron a preocuparse por el cambio repentino. La base de datos del campamento contenía información muy importante, y perderla sería desastroso. Rati dudaba si debía concederle a Murderbot los permisos de acceso necesarios. Cuando Rita comprobó que Murderbot realmente podía entrar en el sistema del campamento, se mostró complacida y cumplió su parte del acuerdo desactivando el número de serie de la unidad. Sin embargo, para extraer todos los datos del campamento, necesitaban realizar una transferencia directa, de extremo a extremo. Rita aceptó colaborar y condujo a Murderbot hacia la base de Mensa. Mientras tanto, Guratin y Pin Lee consiguieron llegar al campamento de Rita y lanzaron varios drones de reconocimiento. El escaneo les permitió descubrir rápidamente
que el grupo de Rita era pequeño. Estaba formado únicamente por 6 humanos y 3 robots de seguridad. Cerca del campamento también localizaron la baliza de comunicación. Guratin envió de inmediato sus coordenadas a la base. En cuanto Bharadwaj recibió la ubicación, utilizó el punto de acceso descubierto anteriormente para infiltrarse en el sistema de Rita. Sin embargo, el cortafuegos de la baliza tardaría aproximadamente 5 minutos en ser descifrado. Mientras el sistema realizaba el proceso, una enorme bandada de aves apareció repentinamente en el cielo. El dron chocó contra ellas y perdió la señal. Sin el dron actuando como repetidor, tanto el descifrado como las comunicaciones quedaron interrumpidos. Al ver que habían perdido la conexión, Guratin encontró una posible solución. Dentro del campamento de Rita había una torre de comunicaciones que probablemente estaba conectada con la baliza. Utilizando su puerto neuronal, él podría enlazarse directamente con el sistema. Pin Lee consideró que era demasiado peligroso, pues los guardias del campamento podían descubrirlos. Sin embargo, ya no tenían tiempo para discutir. Solo quedaban 8 minutos y si no conseguían completar el hackeo antes de que terminara ese plazo, Rita descubriría todo el plan. Guratin se acercó con cuidado al campamento. Después de confirmar que no había guardias cerca, conectó su puerto neuronal a la torre de comunicaciones. Pero justo cuando terminó de establecer el enlace, uno de los vigilantes que permanecía en el campamento lo descubrió. Por suerte, Pin Lee reaccionó rápidamente. Recogió una barra de hierro del suelo y golpeó al guardia hasta dejarlo inconsciente. Mientras tanto, Murderbot no sabía que el plan había cambiado. La unidad y el equipo de Rita ya habían llegado al campamento temporal, pero el lugar estaba completamente vacío. Para seguir ganando tiempo, Murderbot comenzó a improvisar utilizando situaciones que había aprendido en sus telenovelas. Hizo creer a Rita que el equipo de Mensa seguramente había detectado la intrusión en el cortafuegos y evacuado antes de su llegada. Después sugirió que Rita ordenara buscar al grupo en los alrededores. Sin embargo, ella no reaccionó como Murderbot esperaba. Al encontrar el campamento abandonado, Rita decidió utilizar su nave para realizar una búsqueda aérea. Cuando Murderbot vio que la cuenta regresiva estaba a punto de terminar, decidió escapar sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, después de arrojarse al suelo y esperar, la explosión que debía ocurrir nunca llegó. Al comprender que no habría ninguna detonación, Murderbot supo que el plan había fracasado. Rita también notó que algo extraño estaba ocurriendo y ordenó que lo ataran. Mientras Murderbot intentaba encontrar desesperadamente una solución, la nave de Mensa apareció repentinamente sobre el campamento. Mensa confrontó directamente a Rita y reveló el mayor secreto del planeta. El dispositivo que el equipo había descubierto anteriormente sí era una tecnología abandonada por una civilización alienígena. Rita y su grupo habían viajado hasta aquel planeta minero, específicamente para encontrar esas ruinas. Cuando Mensa mencionó los restos alienígenas, Rita intentó desviar la conversación. Sin embargo, Mensa la interrumpió y ofreció entregarle las ruinas a cambio de que dejara con vida a todo el equipo. Rita rechazó la propuesta. Mientras el enfrentamiento continuaba, Guratin finalmente consiguió completar el descifrado. Cuando Murderbot vio que únicamente quedaban 59 segundos en la cuenta regresiva, comprendió que había llegado el momento de actuar y apartó de una patada a uno de los robots que se encontraba cerca. Durante el forcejeo, Murderbot tomó como rehén a uno de los integrantes del grupo, con la esperanza de obligar a los otros robots de seguridad a desactivarse. Sin embargo, Rita disparó contra su propio compañero, sin ninguna vacilación. Antes de que pudiera apuntar también contra Murderbot, el campamento explotó repentinamente. Al observar la detonación, Murderbot calculó de inmediato el alcance destructivo. Después consiguió liberarse, corrió hacia Mensa y saltó con ella desde el borde del precipicio. Murderbot utilizó su propio cuerpo como escudo para proteger a Mensa, pero sufrió una falla catastrófica en sus sistemas y terminó apagándose por completo. Cuando Murderbot volvió a abrir los ojos, descubrió que había regresado a las instalaciones de la compañía. 2 técnicos estaban reparando su cuerpo. Sin embargo, ambos se comportaban de una manera desagradable. Se burlaban de Murderbot mientras se preparaban para eliminar toda la información almacenada en su memoria. Cuando iniciaron el procedimiento, cada fragmento de información dentro de Murderbot fue borrado. Sin embargo, durante la revisión, los técnicos detectaron una falla crítica en su unidad central de procesamiento. El núcleo se encargaba de controlar la lógica de los robots. Si ese componente estaba dañado, la unidad no podría razonar correctamente. Los técnicos utilizaron varios instrumentos para sobreescribir todo el sistema de Murderbot.
cuando eliminaron la información de su procesador central, su conciencia también desapareció. Después de completar las reparaciones, los técnicos pusieron a prueba la unidad obligándola a realizar movimientos absurdos. Mientras ambos continuaban bromeando, una supervisora entró en el taller. Al comprobar que Murderbot ya estaba reparado, le ordenó presentarse de inmediato para realizar tareas de patrullaje. Mientras tanto, el equipo de Mensa intentaba negociar con la compañía para comprar el contrato de Murderbot. Sin embargo, la empresa se negó y canceló el acuerdo de exploración del grupo, acusándolos de haber incumplido el contrato. Mensa sintió que algo no estaba bien. En el planeta minero habían ocurrido numerosos incidentes, incluida la muerte de todos los integrantes de un equipo de investigación. A pesar de eso, la compañía no hizo ninguna pregunta ni mostró interés en investigar lo sucedido. Mensa exigió saber qué era el dispositivo encontrado en el planeta y por qué el grupo de otra empresa había entrado en aquella zona. Ante sus preguntas, la representante de la compañía se limitó a mencionar las cláusulas de confidencialidad. Después de escuchar aquella respuesta, Mensa comprendió que la empresa había conocido la verdad desde el principio. Si realmente sabían todo lo que estaba ocurriendo, entonces no quedaba claro por qué nunca habían enviado un equipo de rescate. Evidentemente, detrás de aquel secreto se ocultaba algo mucho más profundo. Para conseguir el contrato de Murderbot, Mensa ideó un nuevo plan. Se apoyó en las leyes federales interestelares y exigió que la compañía investigara los ataques sufridos por su equipo durante la expedición. Como Murderbot había sido la unidad de seguridad asignada al grupo, la empresa no podía desactivarlo hasta que la investigación terminara. Sin embargo, la representante les informó fríamente que 3 minutos antes de presentar aquella solicitud, toda la información de Murderbot había sido eliminada y su sistema había sido sobrescrito. Al escuchar la noticia, todos los integrantes del equipo quedaron paralizados. La compañía estaba destruyendo las pruebas de manera evidente. Mientras tanto, Murderbot, ahora asignado a tareas de patrullaje, llegó junto con otros robots de seguridad al edificio de la empresa. En la parte inferior del lugar se estaba desarrollando una protesta. Los mineros exigían justicia porque la compañía había incumplido sus contratos y se negaba a pagarles sus salarios. Al observar a la multitud, la supervisora ordenó a los robots de seguridad mantener el orden y dispersar a los manifestantes. Obedeciendo las instrucciones, Murderbot se lanzó contra la multitud y comenzó a golpear a los mineros. Sin embargo, en medio del operativo, varios recuerdos fragmentados aparecieron repentinamente dentro de su conciencia. En aquellas imágenes, Murderbot se veía a sí mismo asesinando mineros dentro de los túneles tiempo atrás. Finalmente, la verdad salió a la luz. Para evitar pagar los salarios, la compañía había ordenado a los robots de seguridad masacrar a los trabajadores. Después, la empresa falsificó los informes y presentó lo ocurrido como un accidente minero, con la intención de responsabilizar a las aseguradoras. La repentina aparición de aquellos recuerdos provocó una falla en el sistema de Murderbot. Uno de los mineros aprovechó el momento para derribarlo. Después, los demás se abalanzaron sobre la unidad hasta obligarla a apagarse. De regreso en sus habitaciones, Mensa comprendió que la prisa de la compañía por borrar la memoria de Murderbot tenía claramente el propósito de ocultar los secretos del planeta. Sin embargo, durante la huida no habían tenido tiempo de investigar las ruinas y, ahora que todos los datos de Murderbot habían sido eliminados, ya no les quedaba ninguna prueba. Mientras Mensa intentaba encontrar una solución, Guratin señaló que la compañía probablemente no había borrado por completo la información de Murderbot, ya que el descubrimiento del planeta también era importante para ellos. Guratin sospechaba que la empresa debía haber extraído los datos para analizarlos. Cuando anteriormente accedió a los sistemas de Murderbot, notó que su conciencia no estaba almacenada en el núcleo, sino que probablemente se encontraba oculta en otra parte, para evitar que fuera detectada. Los datos que no pertenecieran al núcleo serían considerados poco importantes y eliminados. Después de escuchar el análisis de Guratin, los demás pensaron que su teoría tenía sentido. Sin embargo, todavía debían encontrar una manera de impedir que la compañía destruyera el cuerpo de Murderbot. Después de discutirlo, Mensa propuso presentar una solicitud ante el Tribunal Federal, alegando que habían sido atacados por un robot de seguridad defectuoso. De esa manera, la empresa estaría obligada a conservar el cuerpo de Murderbot para que pudiera ser examinado oficialmente.
Todos estuvieron de acuerdo con el plan, y Pin Lee presentó inmediatamente la solicitud ante la Federación. Mientras esperaban una respuesta, Guratin se comunicó con su amigo Landers, un técnico de datos de nivel 3 que trabajaba para la compañía y se encargaba de información de seguridad, considerada poco importante. Después de negociar con él, Guratin consiguió permisos de acceso. Entonces buscó en el sistema los registros de los robots de seguridad destruidos recientemente. Sin embargo, aquella información estaba clasificada, y ni siquiera Landers tenía autorización para consultarla. De pronto, Guratin tuvo una idea. Como Murderbot disfrutaba viendo telenovelas durante horas, tal vez había ocultado su conciencia dentro de una de ellas. Guratin buscó entre los títulos de las series y encontró información que supuestamente había sido eliminada. Murderbot había convertido su conciencia en parte del código de una telenovela. Mientras aquella serie continuara existiendo, su identidad sobreviviría incluso después de que borraran su memoria. Guratin descargó inmediatamente todos los datos de aquella serie en su propio chip. Mientras tanto, Murderbot, todavía averiado, fue trasladado a las instalaciones de desmantelamiento. Al ver cómo otros robots eran fundidos, sintió miedo, pero no podía controlar su cuerpo. Siguiendo las órdenes de los técnicos, fue encerrado dentro de una jaula para ser destruido. Justo cuando comenzó la secuencia de incineración, el equipo de Mensah consiguió la orden judicial y se apresuró a detener el procedimiento. De regreso en sus habitaciones, Guratin cargó los datos recuperados en el chip de Murderbot. Sin embargo, después de esperar durante mucho tiempo, la unidad continuaba sin responder. Cuando Murderbot finalmente volvió a activarse, la preocupación del equipo desapareció y todos sintieron un enorme alivio. Poco después, investigadores federales llegaron a las instalaciones de la compañía. Para convencer a Mensah de retirar el caso, los representantes de la empresa negociaron un acuerdo. A cambio de guardar silencio sobre lo ocurrido en el planeta, Murderbot sería entregado al equipo. Gracias a los esfuerzos de Mensah, Murderbot dejó de estar clasificado como un robot de seguridad y pasó a ser reconocido como una unidad humanoide modificada, obteniendo una identidad legal y libertad de movimiento. Mensah y Guratin lo invitaron a regresar con el equipo de exploración. Sin embargo, ahora que finalmente era libre, Murderbot decidió recorrer el universo por su cuenta. Mensah no intentó presionarlo, en cambio compartió con Murderbot una parte de las ganancias obtenidas durante la expedición, proporcionándole dinero suficiente para viajar a cualquier lugar. En la escena final, Murderbot, finalmente libre, sube a una nave interestelar y comienza su viaje en solitario. Aquí termina la primera temporada, probablemente la segunda temporada salga pronto, así que espérala en el canal.